Pues vamos a acercarnos al segundo libro de Timoteo, que es el que llevamos predicando ya unas cuantas semanas y meses, y vamos a ir acercándonos al texto que en esta mañana vamos a meditar, que es el que viene a continuación del que vimos la semana pasada. Hoy estaremos meditando sobre el versículo 10 del capítulo 3 hasta el versículo 15 del mismo capítulo, ¿vale? Y vamos a rogar que el Señor nos ayude a seguir profundizando en su palabra. ¿Cómo reflejamos que creemos de verdad lo que decimos creer? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo reflejamos lo que creemos? ¿O cómo reflejamos que creemos de verdad lo que decimos creer? Mejor dicho, esa es la pregunta. ¿Cómo reflejamos que creemos de verdad lo que decimos creer? ¿Cómo se ve la fe, a fin de cuentas, en nuestras propias vidas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué produce? ¿Qué resultados hay? ¿Qué produce? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Bueno, es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana, en este texto. Pero antes permitidme que ore, pidiendo la ayuda del Señor para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque acercarnos a tu palabra tampoco es, como hemos estado haciendo con el adorarte, cualquier cosa. Es un privilegio, Señor. Tu palabra es una oportunidad, una bendición para nuestras vidas. Es una necesidad para nuestras almas. Y queremos pedirte que tú en esta mañana sigas ayudándonos por tu palabra a seguir entendiéndote, a seguir conociéndote, a seguir descubriendo cómo es tu corazón, qué es lo que tú quieres, buscas de nuestras propias vidas, cómo poder agradarte, Señor, en medio de un mundo complejo y difícil, cuando yo mismo soy complejo y difícil, Señor. Señor, ayúdame a poder ser un vaso de barro en esta mañana útil para tu gloria. Y Señor, úsame, habla por mi boca, habla al corazón de tu pueblo, prepara el corazón de tu pueblo para que tu pueblo, Señor, entienda, ame tu palabra, desee tu palabra y anhele vivir tu palabra, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, Señor. Y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayudas precisamente a vivir aquello que por nuestras propias fuerzas solamente no podemos. Señor, gracias por tu palabra. Llévate la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo en los versículos anteriores, si os acordáis, ha estado mostrando la vida de los falsos maestros, falsos cristianos que estaban evidentemente presentándose como tales, pero sus vidas estaban reflejando precisamente que no eran, ¿no? Sus vidas marcadas por actitudes, vida que estaba completamente alejada de lo que es la voluntad de Dios, y sus vidas básicamente estaban dominadas por la primera característica que vemos en el capítulo 3, en el versículo 2, cuando dice que eran amadores de sí mismos. Esa característica como que dominaba todo el resto de sus vidas, y todo iba en función de eso. Buscaban su propio deseo, su propio beneficio, y evidentemente eso es lo que les dirigía y lo que le llevaba al resto de características. En este caso, Pablo lo que nos va a mostrar es el contraste, es lo opuesto. Va a hacer un ejercicio de mostrar lo que es completamente distinto a lo que ha estado mostrando en los primeros versículos. En los primeros versículos ha mostrado el mal del corazón de un ser humano, de la sociedad, que evidentemente está alejado de Dios, sin Dios, que no quiere saber de Dios y que
pues estaba expresado en esas características. Y del mismo modo ha estado mostrando lo que era el mal, lo que era el pecado en esos primeros versículos. Ahora va a mostrar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Y se muestra de algún modo en las propias vidas del propio Pablo y del propio Timoteo, que es lo que va a narrar en este texto. Y vamos a leer estos versículos del 10 al 15, que dicen así. Dice, pero tú, y está evidentemente ahora mostrando aquí Pablo ese punto, y donde viene a reflejar evidentemente una vida distinta, nueva, diferente, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí el texto que vamos a meditar en esta mañana. Y en estos primeros versículos, Pablo va a mostrar la vida de un hijo de Dios marcada por ese deseo de agradarle, de agradar a Dios. Y el deseo que había en el corazón de esos falsos maestros era el de agradarse a sí mismos, el de amarse a sí mismos. El contraste es precisamente el que Pablo y Timoteo están reflejando, que en el deseo que hay en su corazón es el de no agradarse a sí mismos, sino a Dios. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Y lo van a demostrar de muchas maneras. Lo va a demostrar con su vida, porque su vida es marcadamente una muestra de que no viven para agradarse a sí mismos, sino a Dios, y por su disposición a pasar por sufrimientos, lo cual manifiesta claramente una idea contraria a lo que buscaban los falsos maestros. Los falsos maestros lo que buscaban era precisamente vivir una vida buena, a costa de aquellas gentes vulnerables que había dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo dice que no, su vida va a estar no buscando evitar todo problema o sufrimiento en la vida, sino un corazón dispuesto, si fuera y hiciera falta, a pasar por esas situaciones difíciles. Porque evidentemente el llamado cristiano no es a buscar el conflicto y a buscar evidentemente el sufrimiento. Ese no es el llamado cristiano. Pero el llamado cristiano sí nos llama a que si llega ese sufrimiento, por ser fiel a Cristo, que estemos dispuestos a soportar con la ayuda de Dios. Y es lo que vamos a ir viendo en el texto. Versículo 1 dice, pero tú has seguido mi doctrina. El ejemplo, o lo que está queriendo resaltar aquí Pablo, es que Timoteo ha estado siguiendo ¿qué? ¿Alguna idea? Gracias, Antonio. El ejemplo de Pablo. Básicamente lo que está queriendo decir cuando está diciendo tú has seguido mi doctrina, literalmente es mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, mi paciencia. Lo que está tratando de resaltar es que Pablo había sido el modelo para Timoteo, un modelo según Dios, y por lo tanto Timoteo había seguido ese modelo en su vida y estaba por lo tanto agradando a Dios porque estaba siguiendo un buen modelo, el modelo de Dios. Pablo estaba representando eso y estaba reflejando ese modelo de Dios, de hombre de Dios, de siervo de Dios, de corazón entregado a Dios, que le sigue y que evidentemente pues tiene en cuenta la doctrina, la enseñanza, que tiene en cuenta la conducta, el propósito, tiene un fin muy claro en su vida, es dar gloria a Dios,
hay una vida llena de fe, longanimidad. La longanimidad tiene que ver con la paciencia en las relaciones, ¿vale? Y un amor que evidentemente es un deseo de buscar el bien del otro y que es una característica evidentemente cristiana. Paciencia, que tiene que ver ahora sí con esa actitud ante las dificultades de la vida y que nos ayuda a soportar esas circunstancias de la vida con una actitud confiada en Dios, sabiendo que Dios está a nuestro lado y sabiendo que está Dios en medio de nuestras dificultades también y en medio de nuestras situaciones. Pablo está resaltando una vida marcada por el deseo profundamente de agradar a Dios. Eso es lo que está queriendo resaltar esto. Y Timoteo ha estado siguiendo ese estilo de vida, esa manera de vivir, una vida marcada por el deseo de agradar a Dios, no de agradarse a sí mismo. Si se hubieran querido agradar a sí mismos, hubieran hecho otras cosas, hubieran tomado otras decisiones. Sus caminos serían otros. Pero evidentemente lo que está aquí reflejando es que están siguiendo y caminando por esa vida, como va a decir también en el versículo 12, piadosa, y que es una vida piadosa, tiene que ver con una vida que busca a Dios, que trata de agradar a Dios, que tiene en cuenta a Dios y que persigue con deseo sincero y genuino de seguir el camino, la voluntad de nuestro Dios, por amor a Él. Y eso es lo que vemos aquí. Sus vidas no están marcadas por lo que antes decía, por ese amor a sí mismos, sino que estaba evidentemente marcada por el amor a Dios. Y al final Pablo lo que le está intentando decir a Timoteo también en todo este texto es: sigue, Timoteo, vas por el buen camino, estás siguiendo el buen ejemplo, sigue. Y creo que ese es el llamado que también, o la implicación que hay para cada uno de nosotros. Fijarnos en los buenos ejemplos que Dios tiene para nuestra vida. La Escritura está cargada de buenos ejemplos para nuestras propias vidas, que seguir. También hay en medio del pueblo de Dios ejemplos, o hay hombres y mujeres que son ejemplo para nuestras vidas. ¿Hay algún hermano de fe que es ejemplo para tu vida? ¿Hay alguien de quien tú puedes aprender? ¿De quien tú puedes estar realmente creciendo por el ejemplo que tú estás viendo en tu vida, y su ejemplo para ti es un reto de fe y un ejemplo y un aliciente para seguir amando a Dios? Acércate a esas personas, pégate a ellas, busca buenos ejemplos en tu vida que te alienten, que te llenen de fe, porque hay ejemplos que nos alejan de Dios, que enfrían nuestra fe, que enfrían nuestro amor por Dios, que nos invitan a amarnos a nosotros mismos. Pero hay ejemplos que nos invitan a amar a Dios por encima de todo. Sigue esos ejemplos que tú conoces, que tú sabes. Y me gustaría animarte a una cosa. ¿Cuántos sabéis, a veces leéis alguna biografía, o os gusta leer novelas o algo así? Mira, me gustaría animarte a leer biografías de cristianos, de misioneros. Hay muchas biografías de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que han estado sirviendo a Dios, que han dado sus vidas por Dios, por amar a Dios, han servido, han entregado todo su corazón y han vivido deseando a Dios. No sé si cuántos habéis escuchado de Corrie ten Boom. Es una mujer. ¿Alguien sabe Corrie? Alguna vez creo que la he mencionado. Corrie ten Boom es una mujer que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres eran creyentes y vivían en Holanda. Ellos protegían a creyentes. No es una novela, es una historia real. Un testimonio real de una mujer de fe que escribe cómo Dios les usó y les ayudó. Al final tuvieron que ir al campo de concentración, y en campo de concentración tuvieron que soportar todos los sufrimientos que había allí, pero no abandonaron su fe. Lee, me gustaría animarte, busca la vida de Corrie ten Boom. Hudson Taylor es un misionero que estuvo en la China, tremendo, un hombre entregado a buscar al Señor, a predicar el Evangelio a otros en medio de una cultura completamente opuesta a la suya, y se entrega a predicar el Evangelio, arriesgándose, porque meterse en el interior de la China no era seguro, ni era cómodo, ni era fácil.
había riesgos. Y estuvieron dispuestos. Hay muchas. Hay creo que una serie de libros que se dedican precisamente a conocer el testimonio de héroes de Dios, creo que se llama la colección, ¿no? O biografías de grandes hombres de Dios. Y hay muchos hermanos a lo largo de la historia, en diferentes países, que nos ayudan, nos alientan ver lo que Dios ha hecho en las vidas de hombres y mujeres como tú y como yo, de carne y de hueso, y que son ejemplos también para nuestra vida, del mismo modo que Pablo estaba siendo ejemplo para la vida de Timoteo. Y él estaba llamándole a seguir precisamente el ejemplo. Pablo tenía muy claro que él era un hombre de Dios y que Dios le había llamado, y que era por la gracia de Dios que él podía vivir de la manera que vivía. Cuando Pablo está aquí diciendo en el versículo 1 del capítulo 11 lo siguiente, 1 Corintios 11, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos podrían pensar, qué arrogante, ¿no? Este Pablo que piensa que es la quinta esencia. No es la quinta esencia. Este Pablo tiene muy claro que es débil, que hay aguijones en la vida, que hay aguijones en la carne. Él sufre aguijones en la carne, y el Señor le tiene que decir, cuando él ha estado pidiendo para que el Señor le sanara, le tiene que decir, aquel que había estado en el tercer cielo y que de manera velada y casi avergonzada no quiere hablar de lo que ha vivido, ese Pablo tiene que decir que el poder de Dios se perfecciona en su vida en medio de la debilidad. Pablo no está alardeando, presumiendo y diciendo, mira qué guay soy yo. Yo sí que... No, lo que está diciendo es, mira el poder de Dios en mi vida. Porque si hay algo que nos distingue, no es nuestra habilidad, es el poder de Dios. Y si es poder de Dios, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Ni tú ni yo, Dios. Y si Pablo lo que está haciendo es señalarse a él mismo, no está señalándose en realidad a sí mismo, sino a lo que Dios hace en su vida. Por eso dice lo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién está apuntando? Al ejemplo auténtico, Cristo. Él era consciente de que había debilidades en su vida, sí, pecados, seguro. Era un hombre de carne y hueso. Pero en su corazón había una gran pasión por servir y agradar a Dios. Y en eso que había de Dios en su vida está diciendo, mírame a mí, en lo que yo he aprendido de Cristo, mírame, imítalo, síguelo. Y le está diciendo eso a Timoteo. Y nos lo dice a nosotros. A nosotros también nos dice hoy la palabra, imitad lo bueno. Desechad lo malo, pero retén lo bueno. Retén lo bueno. Y el Señor estaba llamando a Timoteo precisamente a que reflejara también como Pablo ese amor, ese deseo de agradar a Dios como el que había en el corazón de la vida de Pablo. Y el Señor nos llama a nosotros a seguir también buenos ejemplos en nuestras vidas, a seguir las lecciones que encontramos en las Escrituras y de hermanos que están a nuestro alrededor, que nos están enseñando. Porque hay hermanos que Dios les ha dado la oportunidad de crecer, de madurar. Más que yo, más que tú. Aprende de ellos. Hay hombres de los que yo quiero aprender cosas en mi vida que yo no tengo todavía. Y son modelo para mi vida. Y creo que necesitamos esos modelos, fijarnos en modelos buenos. Porque modelos malos hay muchísimos. Y tenemos que cuidarnos de ellos. Así que me gustaría animarte a eso, a que consideres los buenos modelos y los sigas y te arrimes a aquella gente que te pueda ayudar, a aquellos hermanos que te van a ayudar a vivir tu fe de una manera real y genuina. Arrímate, pégate a hermanos que te van a ayudar a crecer en fe. Pégate como una lapa y aprende de ellos. Pablo está hablando de su vida, pero no solo está hablando de la vida, está hablando también de otro aspecto de su vida que tiene que sufrir precisamente por vivir una vida que evidentemente refleja esa fe auténtica y genuina. Y es lo que va a decir a continuación de los versículos 11 hasta el 13.
Dice, su vida está caracterizada por todo lo que vemos en el versículo 10, pero también está caracterizada por lo que viene a continuación, en el 11. Dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo estaba manifestando su fe también, lo genuino de su fe, al estar dispuesto a pasar por dificultades en su vida y a pasar por esas situaciones que evidentemente llegaban a su vida por ser fiel a Cristo en su ministerio. Pablo estaba reconociendo que evidentemente era el Señor el que había permitido las situaciones difíciles. Las ciudades a las que estaba aquí narrando en el versículo 11, Pablo, son de su primer viaje misionero, están entre el capítulo 13 y 14 de Hechos. Ahí narra estas experiencias. Ahí fue en Listra donde conoció a Timoteo también, y donde Timoteo pudo seguirle, porque Pablo le llamó al ministerio, a acompañarle como compañero de misiones, ¿no? Pero fue en esas ciudades donde también fue perseguido, fue apedreado casi hasta morir, tuvo que huir porque evidentemente el hecho de predicar la verdad ganó enemigos. Y a veces esa es una de las realidades. Predicar el mensaje del Evangelio no va a ser siempre agradable para todo el mundo. Y eso no siempre va a agradar. Predicar la verdad, el Evangelio, posiblemente nos haga perder amistades. Esa es una de las consecuencias. Porque eso es lo que vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio. Las dificultades van a ser algo que de algún modo van a acompañar al creyente a lo largo de la vida. Si vamos a Mateo 13 hay un pequeño pasaje donde se habla de una parábola. La parábola del... ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿Quién lo ha dicho por ahí? Del sembrador. Encontramos la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador hay una semilla que cae en la tierra, cae entre pedregales y tiene ciertas características con lo que estamos viendo ahora mismo. Mirad versículos 5 y 6 del capítulo 13, dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 20. Habla también el que está en pedregales, ¿vale? Mirad cómo lo explica Jesús. Aquí en este pasaje lo que Jesús está haciendo es explicar la parábola esa. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, dice, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe, ¿cómo? Con gozo, al momento. Dice, versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál es el problema de esta semilla? ¿Por qué no sigue creciendo? ¿Y cuándo se nota que no tiene raíz? Cuando vienen las persecuciones y las aflicciones, los problemas, las dificultades. Va a ser parte de la vida de un cristiano, ¿eh? ¿Y cuál es la respuesta de un auténtico cristiano? Que soporta la aflicción, la dificultad, y sigue dando fruto aún en medio de ella. Si sigues leyendo, la cuarta semilla es la que da fruto. Estas 3 primeras semillas no dan fruto, pero la cuarta sí. La cuarta es el Hijo de Dios, es el creyente que ha confiado de verdad en Jesús, ha depositado su confianza en Él, vive para Dios y que está evidentemente seguro de dónde está su fe y dónde está su corazón. Me voy a hacer una pregunta más. Antes hacía una al principio, ¿no? ¿Cómo reflejamos que creemos de verdad lo que decimos creer? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro de lo que crees?
Sigo con la pregunta. ¿Tanto que estás dispuesto a vivir y a soportar rechazo, burla por amor a Cristo? Las persecuciones, las dificultades, los padecimientos, el rechazo, la oposición, ¿sabéis qué es lo que hacen? Probar nuestra fe, lo auténtico de nuestra fe. Y nos muestran la realidad de nuestros corazones. Pablo está utilizando y muchas veces habla de los sufrimientos, porque es parte de la vida del creyente y como el creyente tenemos que padecer, dice. Si sigues leyendo en el texto, también todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, todos los que quieren vivir de acuerdo al deseo de Dios, con un corazón entregado a Dios, con un corazón que ama a Dios, porque la vida piadosa es aquella vida que ama a Dios, que busca a Dios. Todos los que quieren vivir de esa manera, ¿qué les pasará? En Cristo Jesús padecerán persecución. Dificultades de la vida, problemas, por causa de la fe, por vivir la fe de una manera genuina, auténtica, real. Y eso es lo que evidentemente Pablo está queriendo enseñar a Timoteo, que las dificultades son parte de la vida y son parte de aquellas situaciones que tenemos que aprender a soportar con el poder de Dios. Porque sin el poder de Dios no es posible soportarlos. O sea, vivir la vida cristiana como realmente Dios dice que tenemos que vivirla, soportando los sufrimientos, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, y si no tuviéramos la ayuda de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ni tú ni yo podríamos. Pero es por la presencia del Espíritu Santo que nosotros podemos. Me encanta la coletilla que vemos en el versículo 11, cuando él habla de sus persecuciones, de aquí y de allí, dice, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Qué está queriendo decir? ¿Que Dios le ha impedido tener sufrimientos en su vida? ¿Qué quiere decir eso de que me ha librado de todas ellas? Oye, pero si ha pasado por un montón. ¿No se está contradiciendo? No, lo que Pablo está tratando de decir es que en medio de todas esas situaciones Dios le ha guardado y le ha permitido seguir con vida, porque algunas de ellas había sido apedreado de tal manera que creían los demás que estaba muerto, y por el poder del Espíritu Santo se levantó y siguió su ministerio. Y Pablo es consciente, sabe que desde dónde está escribiendo esta carta. ¿Desde dónde la está escribiendo? Desde la cárcel. ¿Con qué y qué es lo que tiene por delante? Su sacrificio. Él sabe. De hecho, en el capítulo 4 lo va a anunciar y lo va a decir. Pero a final de cuentas, la gran idea que está queriendo transmitir Pablo es: el Señor está conmigo ahí en medio de cada una de esas situaciones. En medio de todas esas situaciones, Dios está conmigo. Hermano, acuérdate, recuerda, no dejes que el diablo te engañe. En medio de todos tus problemas, dificultades, Dios está ahí contigo. Dios es fiel. Dios no nos abandona. Permite situaciones en nuestras vidas, sí, porque muchas de esas situaciones, ¿sabéis lo que hacen? Es limpiar de nuestras vidas cosas que sobran. Es como cuando el oro es metido en el fuego y hierve, y el oro está hirviendo, y sale arriba la impureza, y luego el joyero puede hacer así y quitar. Dios, por medio de esas situaciones, está haciendo lo mismo con nuestras propias vidas. Está limpiando impurezas que hay en nuestros corazones. Y lo hace con un propósito, porque nos ama, porque busca lo mejor para nuestras vidas, porque lo mejor es seguir el llamamiento al que Él ha traído a nuestras vidas. Ser como Jesús y vivir una nueva vida. Y eso es lo que el Señor está queriendo hacer a través de todas esas situaciones. Hoy, en el momento, en el tiempo que estamos, en la zona de este mundo que vivimos, nosotros no estamos sufriendo las persecuciones que ellos sufrieron. Otras partes del mundo sí lo están sufriendo, en Corea del Norte, en China, en Bután, como escuchábamos el jueves, Pakistán, Afganistán, otros países. Ser creyente es muy difícil,
y se paga en muchas ocasiones con la vida. Aquí no tenemos ese grado de persecución, pero hay cierto grado, menor, mucho menor. Pero hay un precio por seguir siendo fiel al Señor. Hay un precio por manifestar tu fe en Jesús, por presentarte como cristiano, por decir que eres un seguidor de Jesús, que crees en la Biblia. Tú dices hoy en día en cualquier lado que crees en la Biblia, en todo lo que dice de arriba, del principio hasta el final. ¿Y cuál será la respuesta? Qué listo, qué inteligente, te admirarán, ¿verdad? Quizás no estamos sufriendo, como Pablo está de algún modo diciendo, pero sí hay presiones en nuestras vidas, ¿eh? Presiones. Mira, hoy están llegando ya presiones desde incluso las autoridades con relación a ciertas ideologías. Nos están presionando ya para no hablar de eso, en contra de esas ideologías. Y eso es parte de las presiones que estamos sufriendo. Pero podemos sufrir las presiones alrededor. ¿Cuántos de nosotros podemos estar sufriendo la presión de alguien que está a nuestro alrededor para que no vivamos nuestra fe? ¿No os ha pasado nunca? Seguro que sí, ¿verdad? Gente que sabemos que no quiere escuchar de Dios, que no quiere escuchar de que nosotros podamos expresar nuestra fe, y en cuanto estamos diciendo algo están al acecho. Parece que están queriendo buscar la manera de poder. Bueno, eso es una de las maneras en las que tenemos que sufrir persecución en nuestros días, ¿eh? Y nuestra fe ahí está siendo probada. Nuestra fe está siendo probada ante otros que quizás nos rechazan, nos girarán la cara, nos insultarán incluso. Porque hay muchas maneras de sufrir el rechazo de otros. A veces el rechazo va a ser por menosprecio. Y ¿nunca os han menospreciado? ¿No se han burlado de vosotros? ¿No se han reído de vosotros? Y el espiritual o el capillita ¿no? Porque aquí, claro, estamos en la tierra del capillita. Pero con esa sorna, con ese burla. La pregunta es, ¿qué es lo que va a dirigir nuestras vidas? ¿Esos comentarios? ¿Van a tapar nuestras bocas? ¿Van a dejar de decir lo que somos? ¿Van a impedir que vivamos nuestra fe como Dios quiere que la vivamos? Dios nos llama en esta mañana, hermano, te llama a ti y a mí, a que seamos hombres y mujeres apasionados por Él, dispuestos a sufrir el rechazo, la burla, el menosprecio, por querer vivir fielmente a nuestro Señor Jesús. Pero que en medio de esas burlas, de esos rechazos, de esos insultos que podamos sufrir, con amor por esas personas, porque tenemos que seguir teniendo amor por ellos. Tenemos que decirle, hay un Dios más grande que tus burlas. Hay alguien más digno que va a dirigir mi vida y se llama Jesús. Mi vida se debe a Él. Mi vida no va a ser dominada por el miedo que tú quieras crear en mi corazón. No. Mi vida depende de Jesús. Y la voy a dedicar a Él, aun cuando tenga que sufrir el rechazo, el menosprecio de otros, por decir lo que creo, por decir lo que siento. Esa es parte de la experiencia que a veces los creyentes vamos a sufrir. Y creo que es la lucha que podemos enfrentar y que Timoteo estaba enfrentando. Timoteo estaba enfrentando el temor, porque él estaba pensando, hay momentos en los que la lucha es fuerte y el temor puede acuciar y puede dominar el corazón de una persona. Y Pablo le dice algo tremendamente curioso en el versículo 13.
Porque lo que está haciendo con el versículo 13 es precisamente alentarle y decirle a Timoteo, no tengas temor, sigue en el camino porque es el camino correcto. ¿Sabes por qué? Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Timoteo, no te preocupes, tú sé fiel al Señor. Ámale, sigue deseando con todo tu corazón. Y a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar del menosprecio, recuerda que tú tienes un destino eterno. El destino de estos no es un destino bueno, si no se arrepienten. No es un destino bueno, pero el tuyo sí. Porque tú eres fiel. Y porque tú tienes un corazón que ama y desea ser fiel, agradar y deseas hacer la voluntad de Dios en tu corazón. ¡Sigue adelante! Y hermano, yo te digo en esta mañana, me gustaría que me permitas que te diga lo mismo. A pesar de las dificultades, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de las burlas de otros, a pesar del menosprecio de otros, sigue adelante, sigue a Jesús, confía en Él, Él está a tu lado, Él quiere tu bien, Él va a fortalecerte en medio de la debilidad y Él va a hacer de ti lo que tú no eres ni capaz de soñar. Cree en Jesús, persiste. No te dejes dominar por el miedo. Confía en Él. Confía en Jesús. Confía en Él. Eso es lo que le está queriendo decir justo a continuación. Y le dice Pablo, dice, pero persiste tú. Sigue adelante. Tú has seguido ese buen camino hasta aquí. Hasta aquí has caminado en la buena dirección. Sigue, sigue. No pares. No lo dejes. No mires atrás. No pienses que hay que volver atrás. No. Sigue. Sigue. Y el Señor nos dice a nosotros, como Iglesia de Manuel, sigue dando la gloria a Dios, sigue fortaleciéndote en fe, sigue mirando a Dios, sigue deseando agradarle en toda situación. Busca su ayuda, porque con su ayuda somos capaces de vivir esa vida sobrenatural a la que hemos sido llamados. Nuestra necesidad no es depender de mí o de ti, sino de Él. Y es en su poder que nosotros podemos vivir la vida a la que hemos sido llamados. Y Pablo va a querer alentar el corazón de Timoteo en estos versículos. Y le va a alentar a que siga ese buen ejemplo que ha tenido, ha vivido y ha experimentado hasta aquí, pero también que siga persistiendo en aquello que ha aprendido. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, pero persiste tú, ¿en qué? ¿En qué tiene que seguir persistiendo también? Dice, en lo que has aprendido y te persuadiste. Persuadiste tiene que ver con esa convicción, ¿no? Profunda del corazón. Fe. Dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué es eso que ha aprendido? Evidentemente tiene que ver con las Escrituras. Tiene que ver con la verdad de la palabra y tiene que ver con lo que Dios ha estado enseñándole por medio de... Viene a continuación el texto. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vale, él sabe de quién ha aprendido. Él tiene en su mente claramente lo que Pablo le está queriendo decir. Sigue versículo 15, primera parte. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Hasta ahí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue, persiste en las verdades de la palabra de Dios, confía en ellas y sigue cada una de ellas con todo tu corazón. ¿Por qué? Le está diciendo, bueno, porque tú sabes quiénes han sido aquellos que te han enseñado la palabra. Por un lado, ¿quién? Pablo, el gran apóstol del Señor. Ha sido quien instruyó desde su conversión a Timoteo y ha estado guiándole, enseñando las Escrituras. ¿Pero quién más? Eunice, su madre, y Loida, su abuela. En este caso, el padre no, porque el padre no era judío, era griego. Evidentemente no las cosas
El judío evidentemente no conocía al Señor y estaba, o sea, el padre no conocía al Señor, pero la madre y la abuela sí. ¿Y qué es lo que habían hecho desde su niñez? Porque ¿quién conoce desde su niñez a Timoteo? Su madre y su abuela. Timoteo ya lo conoce, o sea, Pablo conoció a Timoteo cuando era adulto, cuando ya era un joven. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? Como buenas judías, han estado ¿qué? Instruyendo a su hijo en las Escrituras. Ellas han estado narrando las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, ha estado contando la vida de David, ha estado contando la vida de los profetas, ha estado instruyendo a ese niño desde la más tierna cuna, le ha estado transmitiendo la palabra de Dios. No tenían todavía el conocimiento que Pablo iba a traer después, pero le estaba enseñando Escritura. Pablo alumbró ese Antiguo Testamento, todo eso que había recibido Timoteo desde chico, pero había recibido las Escrituras. Y Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue la verdad que te han transmitido hombres y mujeres que aman a Dios con todo su corazón. Pablo, Eunice y Loida. Eran gente con credibilidad, creyentes con vidas, que manifestaban fe en Jesús y que evidentemente han sido instrumento de parte de Dios para enseñarles la palabra a ese Timoteo. Y Pablo está diciendo, recuerda eso. Recuerda además, que creo que es parte de lo que está queriendo decir, el poder que tiene la palabra de Dios. Pero eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. Me gustaría que pudiéramos ver un principio muy interesante cuando estaba leyendo este versículo. Y el texto dice, en el versículo 14, voy a referirme, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ahí hay un principio muy importante. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿De qué está hablando? De su pasado. ¿Verdad? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de nuestro pasado? Nosotros no hemos sido llamados a modernizar el cristianismo, a actualizar el cristianismo. De hecho, se oyen voces por todos lados que el cristianismo hay que remodelarlo, hay que actualizarlo, porque tenemos que correr con los tiempos. Las nuevas ideologías tenemos que planteárnoslas. Es que tenemos que correr con los tiempos. Tenemos que adaptarnos para poder llegar a la sociedad que nos rodea. ¿Eso es cierto? ¿O eso es un engaño diabólico? No tenemos que actualizar. Entiendo que hay que actualizar cosas, ¿vale? Antes no usaban proyector. No lo usábamos. Nos hemos modernizado, hemos actualizado y podemos perfectamente. Antiguamente los locales seguramente de la iglesia primitiva no tendrían aire acondicionado, ni estarían tan acomodados, ni tendrían esas sillas. De hecho, hace unos cuantos siglos lo normal en las iglesias era tener bancos. Hoy tenemos sillas. Bueno, hay cosas que evidentemente en algunas formas, que podemos actualizarnos. Pero Pablo está diciendo, oye, ten cuidado, Timoteo, porque hay que mantenerse fieles a lo genuino, a lo original, a lo que Dios ha dicho, y de ahí no nos podemos mover ni un ápice. A la verdad de Dios no nos podemos mover. De la verdad de Dios, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios quiere que creamos, de lo que Dios quiere que vivamos, no nos podemos mover. Y es parte de lo que tenemos que también recordar. ¿Alguien sabe cuál fue el propósito de la Reforma protestante? ¿Por qué ocurrió la Reforma protestante?
¿Cómo? Había una corrupción evidente en el cristianismo, había un deterioro, había habido un alejamiento de la verdad de Dios, de tal modo que la iglesia cristiana se había convertido en una iglesia pagana, donde se estaban permitiendo pecados terribles y estaba ocurriendo un terrible desorden y corrupción en el mundo cristiano. Y llega la Reforma. La Reforma no llegó porque el cristianismo estaba desfasado, ni porque el cristianismo estaba obsoleto y había que actualizarlo. Oye, que es que necesitamos darle... No. ¿Qué es lo que fue la Reforma protestante? Fue un retorno a el origen, a la palabra de Dios. Fue un retorno a la iglesia primitiva, fue un intento de volver atrás, de mirar atrás y decir, no, esta es la verdad de Dios, esto es lo que tenemos que seguir y esto es lo que vamos a continuar. Y una renovación de la iglesia tremenda, con todos sus defectos. Pero hubo una tremenda renovación en el mundo cristiano. Y el poder de Dios se manifestó de tantas maneras. Porque hubo un retorno, hubo un recordar lo aprendido y volverse con todo el corazón a la verdad de Dios. Esa tiene que ser también nuestro deseo, nuestro llamado, nuestra vida. Tiene que estar marcada por eso. Dios nos ha llamado a que evidentemente cada uno de nosotros podamos vivir de ese modo. Me gustaría animarte en una cosa también más. Cuando hemos estado hablando en este versículo 15, dice, sabiendo que has aprendido de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, me gustaría animarte y recordar que el llamado principal que tenemos la Iglesia del Señor es a seguir perseverando en la verdad de las Escrituras, tal cual las hemos recibido, tal cual. Las versiones que tenemos de las Escrituras, aparte de la Reina Valera 60, son buenas versiones, la mayoría de ellas. Hay algunas que hay que tener cuidado, porque ya presentan a Dios como madre y quitan la figura del Dios Padre. Todo por influencia del feminismo. Todo por eso. Por el acoso que hay contra el varón. Varones lo tenemos crudo en los tiempos que corren. Pero hay alguien que nos defiende. Se llama Jesús. Eso es una de las ideas que hay detrás de todas esas corrientes, ¿vale? Que a veces se traducen. Ahora, por ejemplo, las traducciones de la Biblia tienen su lugar, es bueno, es una manera de poder realmente quizás ayudarnos a entender mejor algo que con palabras más antiguas nos cuesta entender más, ¿no? La mayoría de ellas son buenas. Eso está bien. Pero cuando una de esas traducciones se aleja del sincero sentido del texto original, malo. Eso es peligroso. Una de las cosas que me gustaría animarte también con el tema de la palabra y de la enseñanza desde la niñez es recordar que uno de los principales fundamentos de la Iglesia cristiana es enseñar la palabra, ¿verdad? A los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los matrimonios. La palabra es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de nuestra vida y por lo tanto es lo que realmente necesitamos. Me encanta que tengamos escuela dominical para los niños. A los niños no le estamos enseñando cuentos divertidos para entretenerles. La función de la escuela dominical no es entretener a los niños, No estamos entreteniéndoles. La función principal de la escuela dominical es que los maestros de la escuela dominical enseñen la verdad de Dios a nuestros niños. Ese es el propósito. Porque una de las, evidentemente, realidades de la Iglesia es que tiene que enseñar la verdad. Y a los niños también. Los niños, los maestros que están con la escuela dominical no son entretenedores de niños, son maestros de la palabra.
Y me gustaría animarte. A veces se menosprecia el enseñar a los niños, pero de menosprecio nada. Están haciendo una labor tremenda. Enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Están enseñando con la autoridad de Dios la verdad de la palabra a nuestros hijos. A veces parece como que, no, yo prefiero enseñar a los niños, yo tengo ganas de enseñar. Y quizás puedo decirle a alguno, dice, bueno, pues enseñar a los niños. Ah, no, los niños no, porque es que yo prefiero ir al púlpito. No, enseñar la palabra a los niños no es menospreciar esa labor, ni muchísimo menos. Es una labor muy seria y muy importante. Completamente digna. Padres, abuelos, seguid enseñando la palabra a vuestros hijos, vuestros nietos. Seguid enseñando la palabra. Que la palabra sea algo que ellos vivan y vean en nosotros. Y que nosotros podamos transmitirles la verdad de Cristo. Esa es nuestra labor. Por eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido, persiste. Y transmítelo, evidentemente, también. Porque él tenía una labor de enseñanza. Transmítelo. Y eso es lo que me gustaría animarte en esta mañana también a ti. Sigue con la palabra. Sigue transmitiendo la palabra. En tu casa, en tu hogar. Varones, sois líderes espirituales en vuestros hogares. Estoy mirando a los varones, no a las mujeres en este caso. Dios no llama a las mujeres a ser líderes espirituales. Hermanas, ¿lo sabéis que no sois líderes espirituales en vuestros hogares? A veces, por la gracia de Dios y por la misericordia, lo tenéis que hacer. Porque el varón no está cumpliendo la labor que le corresponde. Pero el llamado no es para vosotras. El llamado es para mí, para nosotros, como varones. El enseñar, el guiar lo que Dios dice y guiar a nuestras familias en Dios dice esto y por aquí vamos a caminar. ¿Tú quieres un marido así? Alguno ha dicho algo por si acaso, ¿no? Gracias por decirlo. Espero que todas digáis que sí y que alentéis a vuestros maridos a ser fieles al Señor y tener el liderazgo espiritual en vuestro hogar y se lo dejéis. Y se lo dejéis. Que sean líderes. Porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso. Ya estoy concluyendo. Pablo ha estado llamando a persistir en lo que ha aprendido en la palabra, en las Escrituras. Persiste en la verdad de Dios. Persiste. Dice, no solo porque tienes confianza y hay vidas absolutamente dignas que han transmitido la palabra, como tu madre, tu abuela y Pablo, sino también por lo que viene a continuación. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Son las escrituras el instrumento divino para guiarnos a poder realmente vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros y nuestras familias. La palabra es un instrumento fundamental en nuestras vidas, en la vida del pueblo de Dios. ¿Os imagináis que no tuviéramos la palabra hoy? ¿Os lo imagináis? ¿Sabéis dónde estaría la iglesia hoy si no hubiera Biblia? No existiría. No existiría. Cada uno se hubiera levantado diciendo, no, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios dice, y cada uno con su historia y con su vida hubiera hecho, ¿qué? Que hubiera desaparecido la iglesia. Pero Dios no ha permitido eso. Dios no ha permitido y nos ha dejado su palabra. Para guiarnos en medio de un mundo y podamos ser sal y ¿qué? Luz. Porque la luz en medio de la oscuridad alumbra.
Y eso somos tú y yo. Cuando la verdad de Dios domina nuestros corazones y estamos viviendo a la manera que Dios quiere, nuestra luz brilla más. Y me gustaría animarte a que brillaras cada día más. Recuérdalo, con el poder de Dios, por el Espíritu Santo, por lo que Dios puede hacer en tu vida si tú le dejas, por lo que Dios puede transformar en tu corazón si le dejamos. Dios quiere seguir transformándonos. Él no quiere que nos amoldemos a las filosofías de nuestro entorno. Que va, en absoluto. No escuchamos que hay que amoldarse a las filosofías del entorno para ganar a los que están a nuestro alrededor. Mentira, eso es falso. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios lo encontramos en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis, es decir, no os hagáis como los demás, sino todo lo contrario, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así, necesitamos las Escrituras para que nuestro entendimiento sea renovado y descubramos, entendamos cada día mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Hermano, hermana, busca la palabra de Dios para que siga transformándote, guiándote en medio de este mundo, a vivir como tú quieres, no, como Dios quiere. No a tu manera, no a mi manera, a la manera de Dios y para su gloria. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias que tu palabra es viva y es eficaz y produce el fruto que tú quieres, Señor. Señor, sigue obrando en nuestras vidas, sigue ayudándonos, Señor. Danos la fortaleza para seguir, Señor, confiando, deseando, siempre ese deseo en nuestros corazones para poder agradarte, Señor, en medio de las situaciones que nos toque vivir. Y danos fortaleza, ayúdanos a experimentar tu presencia en medio de esos momentos difíciles para saber realmente qué es lo que tú quieres para nuestras vidas y seguirlo. Nos rechacen, nos insulten o lo que sea, Señor. Pero que queremos agradarte, queremos serte fieles. Ayúdanos. Tú sabes que somos débiles y que necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, ayúdanos por tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a persistir en tu palabra, a seguir confiando en tu palabra, a seguir transmitiendo tu palabra a nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras familias. Señor, ayúdanos. Danos un amor genuino, sincero por tu palabra. Que ella, Señor, guíe nuestras vidas, nos ayude a ser cada día más luz y más sal en medio de este mundo, Señor. Y que tú te lleves la gloria. Señor, sigue obrando en nuestros corazones, sigue ayudando a mis hermanos, Señor. Sigue ayudándonos a cada uno de nosotros a amar tu palabra y a dejar que tú moldees nuestro corazón. Quita lo que sobra, Señor, pon lo que falta. Llévate la gloria en medio de tu pueblo. Exáltate, oh Rey. Señor, ayúdanos a vivir a tu manera, cada día más, Señor. Ayúdanos a abandonar ese vivir para nosotros mismos y a vivir para ti, Señor. Señor, llévate la gloria en medio de tu pueblo. Señor, ayúdanos como iglesia, como Emmanuel. Señor, ayúdanos a caminar en tu palabra, en tu verdad. Ayúdanos a ser sal y luz en medio de esta sociedad. Para tu gloria, Jesús, para tu gloria, no para la nuestra, para la tuya. En el nombre de Jesús. Amén.